Chicas, bienvenidas de vuelta a nuestro espacio, nuestra tu mente. Estoy muy contenta porque hoy vamos a poner en práctica mucho de lo que hemos visto en videos anteriores. Así que ponte cómoda, busca tu Biblia. Nada de pereza, vamos, búscala. Mira que te veo, Y mientras tú la buscas, yo me voy a servir un poquito de té. Acomódate, ya la tienes. Ve buscando nuestro texto de hoy, que es Filipenses 2. Muy rico. Ok. Vayamos entonces a ubicar nuestro texto primero dentro del contexto general de la Biblia. Filipenses, ¿a qué parte de la historia general de la Biblia pertenece? A la redención. Muy bien, porque fue escrito después de Cristo. Y entre las dos grandes dispensaciones, ley y gracia, ¿cuál pertenece? A la gracia. Porque ya después que Cristo vino, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces pasamos del marco general de la Biblia al marco particular. Primero que nada, ¿en qué género literario está escrito Filipenses? Carta, es una carta sencilla para los filipenses, pero también para ti, para mí hoy. Muy bien, entonces pasamos a contestar las 5 grandes preguntas. ¿Cuáles eran? ¿Por quién fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué? Y ¿cuál era el contexto general, histórico y cultural, verdad? Entonces contestaremos cada una de esas preguntas hoy. Esto tú no lo tienes que hacer siempre que vas a estudiar la Biblia, sino cada vez que vas a estudiar un libro nuevo de la Biblia o que vas a estudiar un pasaje que está dentro de un libro, ¿ok? Muy bien. Entonces, Filipenses, ¿por quién fue escrita? Primero que nada, fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo. Que se llamaba Saulo de Tarso, porque él nació en Tarso entre el año 6 a 10 después de Cristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo le llevaba a Pablo de 6 a 10 años por ahí. Ellos andaban por ahí, los dos. Pero se cree que Pablo no estuvo en Israel en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo ministrando, sino que vino después. Él estuvo en Tarso, él era de Tarso. Y se dice que fue educado por el gran erudito de la ley judía, Gamaliel. Pablo era muy culto, sumamente culto. Él era un experto en el Antiguo Testamento y también conocía mucho sobre la filosofía griega. Algunos dicen que él era rico, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos era que era muy celoso de la fe judía. Es por esto que en el año 36, por ahí, 3 años después de la resurrección de Cristo, Pablo llega con cartas que lo autorizaban de parte del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y los metía preso. Y es durante esta labor que camino a Damasco, nuestro Señor Jesucristo se le aparece y lo convierte de Saulo en Pablo. Lo transforma de un perseguidor de los cristianos a un mártir de la fe, un siervo entregado. Y eso es lo que el Señor hace con nosotras. Bueno, pues después que lo convirtió y después de un tiempo de preparación, el Señor los llama a las misiones como misionero a los gentiles. Y Pablo hizo 3 grandes viajes. Y fue durante el segundo viaje que él fundó la iglesia de los filipenses. Él llegó a Filipos y como Filipos tenía una comunidad muy pequeña judía, no tenía sinagoga. Así que Pablo y Silas, que lo acompañaban, fueron al río y predicaron. Y ahí el Señor mandó a algunas mujeres a escucharlos. Y entre esas mujeres a Lidia. Dios preparó el corazón, abrió el corazón de Lidia para que creyera en el Señor Jesucristo. Y ella fue la primera convertida de Europa. Lidia era una ejecutiva de su época, ella era una comerciante. Y se cree que era rica, ella vendía, me parece que vendía telas. Bueno, pues después Pablo y Silas continuaron predicando y se encontraron con una chica que estaba poseída por un demonio, un espíritu de adivinación. Y el Señor, a través de Pablo, la liberó. Pero cuando sus agentes, sus dueños, vieron que su negocio estaba perdido, se enojaron mucho y metieron presos a Pablo y a Silas. Pero ellos, en vez de angustiarse y empezar, ay, lo que nos ha pasado, no, ellos se pusieron a alabar al Señor, a cantar en la cárcel, y Dios mandó un gran terremoto. Pero no solo eso, Dios hizo otro milagro, y es que ninguno de los presos salieron de la cárcel.
O sea, todas las puertas se abrieron y ellos se quedaron como que no pasaba nada, porque el Señor había hecho que esos corazones que se quedaran ahí. El carcelero, al ver este milagro, se dio cuenta de que realmente Pablo estaba predicando el Dios verdadero y se convirtió él y parte de su familia y fueron bautizados. Luego, ahí vemos las primeras personas que fundaron la iglesia de Filipos, los miembros fundadores. Lidia, la mujer rica, la ejecutiva, la esclava y este carcelero con su familia. Como ven, eran personas de diferente background, con diferente poder adquisitivo, diferentes niveles en la sociedad, diferente nivel de educación, pero con una misma fe y una misma esperanza. Y así nace la iglesia de los filipenses. Pablo la visitó en su tercer viaje, volvió y los visitó y siempre mantuvo muy buena comunicación con ellos. Realmente Pablo los amaba y ellos también a Pablo. ¿Quiénes eran los filipenses? Bueno, los filipenses eran esa iglesia, esos cristianos que vivían en Filipos. Filipos era una colonia romana. Fue conquistada por Alejandro Magno como en el siglo IV antes de Cristo, y era famosa por las guerras que se libraron ahí, sus grandes batallas, y también porque muchos soldados romanos, muchos veteranos de guerra se iban a vivir a esta ciudad, porque Filipos era como vivir en Italia con el idioma, la cultura, la comida y sobre todo algo muy importante, con protección legal. Entonces era una ciudad cosmopolita con mucho comercio y era realmente una ciudad importante en su época. Entonces ya tenemos dos preguntas contestadas: ¿quién la escribió y a quién? ¿Cuándo fue escrita? Se cree que fue escrita en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, poco antes de que lo liberaran. Eso fue en el año 61 por ahí. Y realmente lo que sucedió fue que los filipenses enviaron una ofrenda a Pablo en la cárcel. Recuerden que ellos amaban mucho a Pablo, con un miembro de su iglesia que se llamaba Epafrodito. ¿Lo dije bien? Y Pablo le envió una carta dándole las gracias por esa ofrenda y también haciéndole saber cómo él se encontraba. Y aquí pasamos al punto de por qué fue escrita. No fue escrita para corregir algo grave de la iglesia, sino para dar las gracias por la ofrenda y hacerle saber a sus amigos, a sus hermanos, cómo él se encontraba. Pero como Pablo era muy buen pastor, él aprovechó la ocasión para corregir algunas cositas de la iglesia de los filipenses, que era un conflicto que había entre dos hermanas y hacía un llamado a la unidad a toda la iglesia. ¿Cuál fue el contexto cultural o histórico? Bueno, pues como ya les dije, la iglesia de Filipenses tenía, como todas las iglesias, estaba permeada por la cultura del entorno de su ciudad. Y como recordaremos, ahí vivían muchos veteranos de guerra, por lo tanto, para la ciudad y para los filipenses, la iglesia, eran muy importantes los méritos personales, las hazañas, los logros. Y es por esto que Pablo en su carta habla de la humildad y de que las cosas que para él eran ganancias ya las estimaba como pérdidas, como vamos a ver cuando estemos estudiando el libro. Bueno, hasta aquí nuestro estudio de hoy, lo dejamos aquí. En nuestro próximo video entraremos de lleno en el texto que estudiaremos. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Te mando un beso y un abrazo grande.